a empezar la clase hoy día. Voy a compartir pantalla. Entonces, hoy día vamos a ver lo que es una ecuación diferencial parcial. Vamos a ver lo que significa entonces. Dice una ecuación en derivadas parciales en cualquier expresión de este tipo. Tengo una función igualada a 0, donde esta función va a depender de variables independientes X y Z y todas las variables independientes que pueda tener la función. Y luego voy a tener variables dependientes. El U depende de todas ellas, todas sus variables. Voy a tener su derivada con respecto a la primera, su derivada con respecto a la segunda variable, y así sucesivamente. Y luego voy a tener las segundas derivadas con respecto a la primera variable, a la primera con la segunda, y así sucesivamente. Es decir, aquí dice puntitos, 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 pero no quiere decir que sea infinito, sino que es todas las derivadas parciales que se puedan encontrar con respecto a las variables independientes que voy a encontrar en esta función. Es decir, son todas, aquí dice que contiene las variables independientes X, y todas las demás que sean necesarias, una función incógnita U y todas sus derivadas parciales. ¿Ya? Eso es una ecuación de derivadas parciales. Si n es el número de variables independientes, la ecuación 8.1 se va a considerar definida en un cierto dominio de Rn. Ya dependiendo de la cantidad de variables independientes es donde va a estar el dominio. Y entonces la idea es encontrar una función U que depende de todas esas variables independientes que verifiquen que 8.1 que verifiquen la ecuación en el dominio D. Si existen estas soluciones, se van a llamar soluciones de la EDP. Soluciones de la EDP. O sea, fíjense que es más o menos lo mismo que teníamos antes, ¿cierto? Pero ahora la gran diferencia es que no tengo solo una variable independiente, sino tengo más de una. X, Y todas las demás. ¿Ya? Y eso es lo que hace de que no tenemos derivadas normales, sino que vamos a tener derivadas parciales, y ahí se empieza a complicar, ¿cierto? Por otro lado, esta ecuación se va a decir lineal si la función f es lineal en U y en todas las derivadas parciales de U. O sea, si la función es lineal con respecto a U, voy a decir que es lineal con respecto a U y va a ser lineal con respecto a todas sus derivadas parciales. Bueno, la idea es concentrarnos en una EDP lineal de segundo orden. Ya, esa es la idea de lo que vamos a hacer ahora. Si la función f es de segundo orden. A este grupo pertenecen las llamadas ecuaciones de la física matemática, como son la ecuación de la onda, la ecuación del calor y la ecuación de Laplace. Esas son más o menos las que vamos a tratar de llegar. Creo que vamos a ver estas dos hoy día. Entonces vamos a tener algo así. Esta es la forma más general que podemos tener. ¿Ya? Tengo algo con respecto a la segunda variable con respecto a X. Como son de segundo orden, ¿cierto? Voy a tener solo segundas derivadas. Y voy a poder tener sus primeras derivadas y la función y algo que no depende de U. Entonces va a ser así este tipo de ecuaciones. Donde los A sub I son en realidad funciones que dependen de las dos variables y son llamadas coeficientes de la ecuación y G el término independiente. Si G es igual a 0, vamos a decir que la ecuación diferencial es homogénea, y si no es distinta de 0, decimos que es no homogénea o se dice completa. ¿Cuáles son las principales diferencias de una EDP con una EDO? En primer lugar, para una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n, como estamos en este caso, que sea lineal y de orden n, la solución general depende de n constantes arbitrarias. ¿Ya? Dependen de n constantes arbitrarias. En el caso de la CDP, en lugar de constantes, ellas dependen de funciones arbitrarias.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo este caso, u de x, u x y igual a 0, si lo vamos a querer integrar con respecto a y, va a quedar u de x, pero al otro lado me va a quedar una función que va a ser constante con respecto a y. Entonces en realidad me va a quedar una función con respecto a x. Lo cogí porque está acá. Ahora si yo integro con respecto a x, ¿cierto? Esto me va a quedar u de x, y, ¿cierto? Y aquí me va a quedar, voy a integrar con respecto a x, así que me queda una función con respecto a x, más una constante con respecto a x, así que le vamos a poner h de y. Entonces podemos llamar esto g', por ejemplo, g' de x, que hace una función que depende de x y una función que depende de y. Entonces en realidad, si yo tengo una ecuación diferencial, ¿cierto? Que es igual a 0, al integrar con respecto a dos variables separadas, ¿cierto? Cuando integro una con respecto a la otra variable va a ser constante y por lo tanto las constantes de integración que teníamos antes se transforman en funciones que dependen de una o de la otra variable. Entonces, las constantes ahora son funciones que dependen de esas variables. Y entonces, para obtener de ella una solución particular, hay que agregar condiciones que permitan determinar g y h explícitamente. Así que voy a necesitar más condiciones. Esto en general puede ser más difícil de encontrar la solución general. Es decir, nosotros vamos a poder encontrar más fácilmente una solución particular de algún problema que encontrar la solución general de la situación determinada por la ecuación diferencial parcial. Por ello se consideran procedimientos que permiten encontrar directamente las soluciones particulares que nos va a interesar y no nos vamos a considerar un método para encontrar la solución general de la ecuación diferencial parcial. Y en la otra diferencia es que para el caso de las EDO, lineal homogénea de orden n, el conjunto de soluciones es un espacio vectorial de dimensión n, ¿cierto? Va a depender del orden, entonces va a ser un espacio vectorial de dimensión n. Por ejemplo, si teníamos de orden 2, ¿cierto? Entonces podíamos encontrar dos soluciones linealmente independientes, entonces el espacio vectorial de soluciones va a ser un espacio de dimensión 2, en ese caso particular. Pero para el caso de la CDP, el conjunto de solución de una ecuación lineal homogénea de orden n, como las mismas características que la de DO, es también un espacio vectorial, pero va a ser de dimensión infinita. Y esa es la gran diferencia y por eso es tan difícil encontrar un conjunto de solución, porque, ¿cómo? Fíjense que, ¿qué cosa es la dimensión entonces? Es la dimensión del espacio vectorial, es como los elementos principales donde yo puedo generar todos los demás elementos del espacio vectorial, ¿cierto? Como aquí decíamos, de dimensión 2, quiere decir que tenemos dos soluciones linealmente independientes y todas las demás se van a poder escribir como combinación lineal de ellas. Pero si tengo un espacio de dimensión infinita, quiere decir que la cantidad de elementos principales de mi conjunto es un conjunto infinito. Entonces ya me queda mucho más difícil de determinar y encontrar la solución general. Bueno, vamos a ver, como les decía al principio, vamos a ver tres tipos de ecuaciones. En este caso, vamos a partir con la ecuación de ondas. Y la ecuación de ondas dice así, ecuación de ondas unidimensionales. Entonces la idea es tener esto que está aquí, ¿cierto? Supongamos que una cuerda flexible se tensa entre dos puntos del eje X, en el punto 0, aquí, y en el punto L, que está acá, ¿ya? Entonces la cuerda se deforma de una cierta curva F. Podemos como colocarle un clavito o algo así, o ponerle el dedo, supongamos que es como un elástico, y las podemos extender. Vamos a extender lo más posible.
Digamos que eso es lo que más se puede extender. Y después lo vamos a soltar. Ahí le apretamos y después lo soltamos. Si se suelta y como está extendido, lo que va a pasar es que esta cuerda va a empezar a producir unas ondas, unos movimientos. No sé si exactamente así. Yo creo que más que nada va a ser así. Ahí. Y entonces va a ser. Bueno, y cada vez, obviamente con el tiempo, esta onda se va a ir aproximando a esa cuerda que va a quedar en, sin movimiento, que va a ser el final. Ya, entonces si yo tengo la roja y la estiro, ¿cierto? Hasta ese punto, después la suelto y se van a empezar a producir ondas, ¿ya? Como cuando uno tiene un elástico, ¿cierto? Lo estira y lo suelta. No se va de inmediato a colocar estiradito como en un comienzo, ¿cierto? Hay un cierto tiempo de que se van a producir ondas de movimiento. Entonces, mi problema es determinar la curva U en que se deforma la cuerda en un instante T posterior. Entonces, ahora, como estas funciones U se transforman dependiendo del tiempo, ya, entonces ahora yo quiero saber cuándo vale, qué curva va a ser en el tiempo 1, en el tiempo 2, en el tiempo 10. Milisegundos, segundos, minutos, ya, eso se va a determinar con respecto al problema. Bueno, para eso, entonces tenemos que analizar qué es lo que tenemos. Entonces consideremos el movimiento de un pequeño fragmento de cuerda de longitud delta X. O sea, voy a tener aquí mi delta X, mi variación de tiempo, de posición. Si la densidad de masa lineal es m, la masa de este fragmento es m por delta X. Y la segunda ley de Newton dice que la fuerza transversal que actúa sobre él va a ser F igual a m por delta X por la derivada 2 de u de t de 2. O sea, por la aceleración por la masa del fragmento. Masa por aceleración, ¿cierto? Como la cuerda es flexible, la tensión T en cualquier punto está dirigido a lo largo de la tangente. O sea, la cuerda es flexible, entonces la tensión, ¿cierto? Va a estar dirigida con respecto a T. Y tiene componente igual a T por seno de teta. Esa es la componente que tenemos con respecto a ese valor. Así, podemos supongamos que el movimiento de la cuerda se debe solo a la tensión. Ya, solo eso. En caso más simple. Luego la fuerza es la diferencia entre los valores de T seno de teta en los extremos del fragmento. Es decir, mi fuerza, como la estoy considerando solamente, la tensión va a estar determinada así. Y por lo tanto, la puedo reemplazar en mi ecuación de la segunda ley de Newton, ¿cierto? Y me queda escrita de esa forma. Ahora, si las vibraciones son relativamente pequeñas, de modo que teta es pequeño, el seno de t se va a aproximar al tangente, es decir, du a dt. Entonces, este se aproxima al valor de u a dt. T es constante, así que no hay problema. Y lo podemos hacer también. Fíjense que esto de aquí lo voy a pasar dividiendo para allá, ¿cierto? Entonces me queda así. Entonces ahora voy a hacer delta X tender a 0, ¿cierto? Aquí yo tengo variaciones. Tengo una razón de cambio. La razón de cambio con respecto a la derivada y con respecto a la posición. Así que en realidad esto es la derivada con respecto a X, ¿cierto? De la función que está arriba. Y sería T por delta U a delta X. Y el otro lado me queda igual M de 2U a dt2. Ya que exactamente lo que está aquí abajito.
Si me doy cuenta, entonces tengo que T y M son constantes. Así que las puedo sacar. Voy a sacarlas de aquí y las voy a escribir acá. T partido por M. Entonces me queda la derivada de U es igual a la derivada segunda de U con respecto a T. Con respecto a la posición y con respecto al tiempo. Ahora si C lo llamo la raíz de T partido por M, entonces la ecuación me queda C cuadrado de 2U de X. 2 es igual a de 2U de T, 2A de X. O si quieren, uno lo puede escribir así. U de T es igual a C cuadrado U de XX. ¿Ya? Esa es otra notación para las derivadas parciales, ¿cierto? Y es queda mucho más compacto. Y esa entonces es la ecuación de onda que vamos a querer encontrar. Entonces la ecuación de onda siempre la vamos a determinar así. Es decir, vamos a buscar soluciones que tengan el dibujo del gráfico, ¿cierto? El gráfico era así. Partía en cero, ¿cierto? Tenía mi cuerda y llegaba a un cierto L. Entonces este es 0 y este L. Es decir, en el tiempo 0, en la posición 0, ¿cierto? U de 0, T es igual a 0. Está aquí. Y en el tiempo L, en la posición L, UL de T también es 0. Ya, aquí está el 0 y este es el valor máximo. Entonces estos valores de aquí son los que están determinados en esta gráfica. Pero también tenemos otras condiciones que consideramos al determinar el problema. Las condiciones iniciales es que en el tiempo 0 va a tener una cierta función. Entonces la vamos a llamar f, eso lo va a estar determinado con respecto al problema. Y su derivada, ¿cierto? Su derivada en el tiempo 0 también lo puedo considerar una cierta función g. Es decir, para el problema, la ecuación de onda, nosotros vamos a tener condiciones de frontera que se llaman esto, porque son los extremos, y sus condiciones iniciales porque dependen del tiempo en cero. O sea, tenemos las condiciones iniciales como antes, ¿cierto? Pero le vamos a agregar otras condiciones que se llaman condiciones de frontera. Entonces, teniendo estas 4 condiciones más mi ecuación, ¿cierto? Este es el problema de valor iniciales o el problema que vamos a resolver de una EDO. Siempre las EDO, una EDP. Siempre las EDP, la idea es encontrar una solución particular. Por lo tanto, necesito la ecuación y necesito sus condiciones iniciales y de frontera. ¿Ya? Esas son las 3 componentes que siempre vamos a considerar y encontrar. Proposición, si consideramos 2 funciones reales, continuas por parte y 2 veces derivables, entonces cualquier función, fíjense que esta proposición me da cuál es el tipo de solución que voy a encontrar. Entonces, la solución que voy a encontrar es esta. Vamos a leerlo bien para que se den cuenta. Consideremos 2 funciones continuas por parte y 2 veces derivables. Entonces cualquier función u de x, t que tiene esta forma con f de x igual a f de x y g de x igual a g de x entre 0 y L, verifica la ecuación diferencial y las condiciones iniciales. Así que para cualquier función, ¿cierto? Va a ser solución de este EDP, de esta ecuación diferencial parcial. Me falta otra condición que esa va a ser la que va a determinar exactamente cuál es la solución que yo quiero, ¿cierto? Pero en este caso siempre van a ser esas soluciones. Definición dada H, una continua por partes, se llama extensión impar del periodo 2L de H a la función periódica de periodo 2L. Y entonces el HI va a ser así. Por ejemplo, entonces, entre 0 y L,
entre 0 y n, va a valer h. O sea, supongamos, ese es h. No, no la vamos a hacer así. Supongamos que h es así. ¿Ya? Si x vale 0, vale 0. Y si, ya, a ver, vamos a hacer el dibujo de nuevo. Tengo que hacerlo más acá. Ahí. Ya, entonces, entre 0 y l, vale, supongamos que así. En 0 vale 0. Y en menos L y 0, menos L y 0, ¿cierto? Vale h menos x menos x. Así que esto es algo como, creo que es así, ¿ya? Es una extensión impar del periodo 2L. Entonces, si la función h es de periodo L, esta función va a ser 2L porque le agregué una ramita. ¿Qué quiere decir que es de periodo 2L? Es que cumpla esto. Que x de más 2L va a ser igual a x. Y entonces, de esta forma, esta función, ¿cierto? Es solución de este problema. Donde ahora le voy a agregar la frontera. Donde fi y gi son extensiones impares de periodo 2L de f y g respectivamente. Ya, entonces si hago la extensión impar de periodo 2L, entonces voy a poder encontrar la extensión que yo quiero. Y esa es la solución. Por ejemplo, considere una cuerda de longitud pi fija por sus extremos que parte del reposo con un perfil inicial dado por la función f de x igual a x cuadrado. Obtener la forma de la cuerda en el instante t. Entonces, la ecuación diferencial se va a determinar así. U de t de t es igual a c cuadrado por u de x, ¿cierto? La condición inicial aquí es u de x, 0, ¿cierto? Es igual a x por x menos pi, porque aquí fíjense que la función al principio es x cuadrado. Entonces, si x vale 0, claro, si la función vale 0, me da 0. Si la función me da pi, el valor de pi, ¿cierto? Me da 0 también. Y en este caso, esta función, la f de x, es x cuadrado. Es así. Esta función es periódica, ¿ya? Pero esta de aquí sí, porque x por x menos pi va a ser igual a x cuadrado menos x pi. No, la podemos dibujar así, mira. Vamos a dibujar en rojo. X por x menos pi tiene ya sé. Vale 0 en 0 y vale 0 en pi, ¿cierto? Y entre medio, tengo x cuadrado positivo, entre medio es así. Ahí. Eso. Ya, entonces, cumple las condiciones iniciales, ¿cierto? Entonces en el tiempo 0 me va a dar esa función. Entonces, y fíjense que en la posición 0 vale 0, en la posición pi vale pi, ¿cierto? Y aquí en la derivada me da 0.
Entonces, U de x, t por la proposición anterior va a ser un medio por f de y de x más ct más f de y x menos ct, donde f(i) es la extensión impar de periodo de la función f. Así que entre menos pi y 0 va a ser menos x cuadrado, y entre 0 y pi va a ser x cuadrado. Acuérdense que era menos fi de menos x. ¿Ya? Entonces, como es, se me va a quedar menos por menos x al cuadrado. Así que esto es menos x cuadrado. Exactamente lo que está aquí. Y me doy cuenta que esta función es par. O sea, es periódica de periodo 2pi. ¿Ya? Porque si lo evaluamos, si evaluamos f de y de x más 2pi, si el x está entre menos pi y 0, me va a quedar, por ejemplo, me queda menos x más 2pi al cuadrado, ¿cierto? Y si no, me va a quedar x más 2pi al cuadrado. A ver, vamos a graficar. Ah, bueno, pero esta es la gráfica, fíjense. Menos x cuadrado es esta de aquí. Es esa, menos x cuadrado. Y este es x cuadrado. Y esto van entre menos pi y pi. Y entonces lo que hace la extensión es que después de los 2pi, lo que está diciendo esto, es que después del pi se va a repetir con un periodo 2pi. Así que puedo hacer esa rama y puedo hacer la rama de la izquierda y la derecha y sucesivamente. Entonces ahí yo tengo una extensión, es decir, la función está definida en todos los reales, no solo en este intervalo, y se puede escribir así. Por ejemplo, ahora si c vale 1, si c vale 1, quiero encontrar cuánto vale esto. ¿Dónde quedó? Va, vamos a hacerlo de nuevo. Lo voy a poner acá mejor. Ya. Entonces, tengo esto. Tengo eso. Entonces, si c vale 1, si c vale 1, evaluarlo en 3 pi medio y 2 y 17 pi tercios, va a ser 1 medio, 3 pi medios, más 17 pi tercios, y ahí acá, ¿cierto? Y por lo tanto, al sumarlo me da 43 pi menos 25. Pero 43 pi sextos es pi sextos menos pi. Eso no sé si está bien, no. A ver, 43 pi sextos es lo mismo que 6 por 5, 30, 6 por 6, 36, 6 por 7, 42. Entonces es 6 por 7. 7 pi más pi sexto.
Es 100 por 7, 42, 43. Es 7 pi sextos. Entonces en vez de este menos, este es 7. Ahí. Y menos 25. Ya sé por qué menos 7. Ya, no importa. Y menos 25 pi sextos es igual a 6 por 4, 24. Eso queda menos 4 pi partido por 6 menos pi sextos. Ahí sí. Este no es menos 6. Ahí sí. 6 por 4, 24. Ahí sí. Ya. Pero f es periódica de periodo, entonces por un lado tengo f de 7 pi más pi sextos, ¿cierto? Pero esto es lo mismo que f de 8 pi menos pi más pi sextos, ¿cierto? Eso es 7 pi. Este es por ser periódica, así que esto es lo mismo que f de menos pi más pi sexto. Y por eso ahí en vez de 7 había un menos. Y por otro lado tengo que f de menos 25 sextos pi es igual a f de menos 4 pi menos pi sexto, ¿cierto? Esto es múltiplo de 2pi, así que esto es f de menos pi sexto. Así que por eso está aquí. Y si yo evalúo esto en f de menos pi más pi sextos, es 6 menos 6 más 1 menos 5 pi. Menos 5 pi sextos. Y lo evalúo en la función, me queda menos al cuadrado y menos pi sextos es pi 32. Es pi sextos elevado a 2. Ahí sí. Entonces me queda un medio. Esto me queda un medio de menos 25 pi 36 menos pi cuadrado 36. Entonces, esto es igual a un medio menos 26 partido por 36 pi sextos. Entonces, simplifico esto con esto, me queda 13, me queda menos 13 partido por 36 pi cuadrado. Eso no es pi sexto, sino que es pi cuadrado. Que eso es lo que está aquí. ¿Ya? Entonces, esta va a ser mi función. Esa es la función para ciertos valores que me da la solución. Esta es la función que tenemos que extender y que me dé ese, se obtenga la forma de la cuerda en el instante t. La cuerda en el instante t es esta de aquí. Es esa. Ya dependiendo del c es el valor. Otro método que quería pasar hoy día es el método de separación de variable. El método de separación de variable es considerar 4 tipos de ecuaciones diferenciales parciales. Por ejemplo, si yo tengo una ecuación de ondas, que es esta, o tengo esta ecuación, que es la ecuación de calor, o esta que es la ecuación de Laplace. Para estas 3 ecuaciones, que son las más conocidas, uno podría reinterpretar, ¿cierto? O interpretar las condiciones iniciales y de frontera así, en forma muy, muy general. O así, o así. Fíjense que tengo esta de aquí, aquí tengo la condición en U y la condición en su derivada. La condición en los extremos, ¿cierto? Y la condición en el tiempo cero. Son condiciones iniciales.
Entonces, estas son las condiciones lo más general posible, que son de frontera, y esta es la condición inicial. Estas son condiciones de frontera, y esta es la condición inicial. De la misma forma, tengo aquí condición de frontera y condición inicial, condición de frontera y condición inicial. ¿Ya? Para los tres métodos. Entonces, vamos a considerar U así. U de x, t igual a m por n, en el caso hiperbólico y parabólico. Y en el caso elíptica va a ser m de x por n, esto es una n, por n de y. Ya, porque aquí depende de x y los otros dependen del tiempo solamente. Entonces, reemplazando la ecuación en cada uno con respecto a lo que yo quiero hacer, me va a quedar algo así. Vamos a hacer un caso. Por ejemplo, supongamos la de onda, la que habíamos hecho recién. U de t es igual a c cuadrado por u de x. Entonces, si u de x, t lo llamo m de x por n de t, ¿cierto? Entonces la derivada con respecto a x va a ser igual a m' de x por n de t, ¿cierto? N es constante en función de x, y si lo derivo nuevamente va a ser m2' de x por n de t. De la misma forma, u de t va a ser igual a m de x por n' de t, y u de t va a ser igual a m de x por n2' de t. Entonces, reemplazándolo en la ecuación, ahora me va a quedar m de x por n segunda de t es igual a c cuadrado m segunda de x por n de t. Entonces voy a hacer separación de variables como lo hacíamos en el comienzo del curso. Entonces voy a agrupar todo lo que tiene x a un lado y todo lo que tiene n al otro lado. En este caso voy a colocar aquí 1 partido por c cuadrado por n2' de t, pase dividiendo ese, y voy a pasar dividiendo el n de t. Es igual a m segunda de x, voy a pasar dividiendo el n. Y entonces el primer caso es que tengo ese de ahí. Es exactamente el que tengo acá. De la misma forma puedo encontrar estas dos más. ¿Ya? Haciendo el mismo cambio de variable, haciendo el mismo m de m por n, ¿cierto? Derivando dos veces y luego reemplazando en la ecuación. Y aquí derivo con respecto a x e y lo reemplazo en la ecuación. Si hago esas dos cosas, ¿cierto? Esas dos formas, mis ecuaciones serían de esta forma. Ya, pero fíjense, cuando dos ecuaciones diferenciales, una que depende de t y la otra lado depende de x, son iguales. La única forma para que sean iguales es que en realidad estas sean constantes. Al derivar esto, me dé una constante. Entonces le vamos a llamar menos lambda, solo por notación. Esta constante va a ser menos lambda. Le vamos a poner las tres menos lambda, exactamente. ¿Por qué? Porque fíjense que al lado derecho tengo la misma ecuación. M segunda de x partido por m, m segunda de x partido por m. Así que las tres las puedo llamar exactamente igual. Pero si yo me considero ahora esta parte, lo voy a desarrollar. Entonces me queda m segunda de x es igual a menos lambda, y paso multiplicando, me queda m de x, es decir, m segunda de x más lambda m de x es igual a 0. Y tengo la primera ecuación, que en realidad es la misma para los tres casos, ¿cierto? Así que desarrollé una, pero desarrollé todas al mismo tiempo.
Y si ahora yo considero la segunda, perdón, esto de aquí con el menos lambda, ¿qué quiere decir? Estoy considerando 1 partido por c cuadrado, n segunda de t, partido por n de t, es igual a menos lambda. Entonces, n segunda de t es igual a menos lambda c cuadrado por n de t. Es decir, n segunda de t más lambda c cuadrado por n de t es igual a 0. Y aquí encontramos esa ecuación. Si hacemos lo mismo con la segunda, vamos a encontrar esta. Y si hacemos lo mismo con la tercera, encontramos esa. Entonces, para los tres tipos de ecuaciones tenemos siempre una ecuación, ahora es una ecuación derivada, una ecuación diferencial ordinaria, ¿cierto? Porque depende solo de x. Pero tengo dos ecuaciones que van a depender. Entonces, las condiciones iniciales, en este caso, u de 0, t más h1 u sub x de 0t igual a 0, si reemplazo que u de x, t es igual a m de x por n de t, entonces, ¿qué cosa va a ser u de 0, t? Eso va a ser m de 0 por n de t, ¿cierto? Entonces, si lo reemplazo, me queda aquí esa forma. Y si reemplazo me queda ese de ahí. Está factorizado por n. Entonces, puedo suponer que el n no me interesa en este momento, sino que me interesa la condición de frontera. Y entonces, en realidad, se va a traducir que la condición de frontera es esta. M de 0 más H1 M' de 0 es igual a 0. Entonces, ahora la ecuación diferencial que debo resolver es esta. La ecuación diferencial con mis condiciones de frontera. Este problema se llama problema regular de Sturm-Liouville, donde alfa es igual a L en el caso del hiperbólico y parabólico y L vale A en el caso elíptico. Esas son condiciones de frontera, así que no hay problema. Así que esa es la ecuación. Ahora, si yo considero la otra condición inicial, bueno, primero veamos la observación. Dice, para poder aplicar separación de variable, existen requisitos que deben cumplir las condiciones de frontera y región donde está definida la EDP. Entonces, las condiciones de frontera deben poder definirse sobre variables independientes en forma separada. Esa es como la condición súper importante, tiene que estar separada. Por ejemplo, si la región del disco de radio A se entra en el origen, su frontera en coordenadas cartesianas sería así. Entonces las condiciones de frontera van a depender de las dos variables, entonces no definen condiciones separadas. Entonces no podemos usar el método de separación de variables para resolver esta ecuación diferencial parcial. Pero sin embargo, en coordenadas polares, o sea, si cambiamos las coordenadas, ¿cierto? Las condiciones de frontera van a estar definidas separadamente. En 0 y en 2pi van a ser igual, y en 0 y en 2pi las derivadas también van a ser iguales. Entonces, aquí sí, así funciona. Aquí no. Entonces, lo que podemos hacer es hacer un cambio de coordenadas, ¿cierto? Y entonces, para poder encontrar las condiciones de frontera separadamente. Segundo, las condiciones de frontera deben ser homogéneas. Esto se puede obviar con un adecuado cambio de función. Es decir, tienen que todas ser iguales a 0, ¿cierto? Es decir, tienen que ser de esta forma en general. Esa es la ecuación que queremos resolver.
En general existe un conjunto de los más numerables de valores de lambda, que se llaman autovalores, que denotaremos por lambda n, asociado a cada una de las cuales existe una única solución no idénticamente nula. Y entonces, quiere decir de que para esos valores, lambda n, voy a poder encontrar soluciones que van a depender de ese n, así que le voy a llamar mn. Entonces, para cada autovalor, resulta una ecuación para n también, ¿cierto? Porque acuérdense que el lambda va a variar con respecto a la ecuación con respecto a m y con respecto a la ecuación con respecto a n. Entonces, también la tenemos que llamar n de n sub n. Y entonces, suponiendo que lambda n sea positivo, ¿cierto? Las soluciones con respecto a n serían así. Si lambda es positivo, esta va a ser una solución trigonométrica, ¿cierto? Este es con exponencial y eso de esa forma. Esa sale de inmediato al resolver la ecuación diferencial. ¿Ya? Fíjense que aquí. Si el lambda es positivo, esto todo es positivo, entonces la ecuación característica es k cuadrado más algo al cuadrado, ¿cierto? O positivo. Entonces las soluciones son trigonométricas. En este caso es una derivada de primer orden, entonces por eso me parece una exponencial. Y esta es de segundo orden, pero hay un menos, así que la ecuación cuadrática es k cuadrado menos lambda, ¿cierto? Y por lo tanto la solución es una forma exponencial, que está acá. Entonces, dice, como para cada n, un, ¿cierto? Dependiendo de los n, voy a encontrar un mn y un nn, y por lo tanto mn por nn va a ser un un, va a ser una solución de la ecuación diferencial, es para todos los n, entonces en realidad voy a encontrar una infinidad de soluciones y las puedo escribir así. U va a ser la serie de todos los un. Esas son todas las soluciones que encontramos. Acuérdense que dijimos que las soluciones que vamos a encontrar son soluciones infinitas, ¿ya? Pero tienen ciertas características que se pueden relacionar, por eso van a ser tipo sucesiones, en las que tenemos que determinar las constantes an y bn que aparecen en el cierto n, nn. Entonces, lo que tenemos que hacer es resolverlas, y fíjense que aquí me da, esto es como un recetario. Entonces, si tengo este problema de Sturm-Liouville, ¿cierto? Y vamos a tener el correspondiente autovalores, entonces sus autofunciones o las soluciones de la ecuación diferencial son así. Para L mayor que 0, y tengo ahora este problema de Sturm-Liouville, fíjense que es diferente porque aquí son de frontera. Aquí en la frontera, pero de su derivada. Entonces los autovalores van a ser así y las autofunciones o las soluciones de la ecuación diferencial serán esas. Si yo tengo esta de aquí, es la misma ecuación, pero las condiciones iniciales cambian. Ahora tengo frontera, pero de la función y de su derivada. Entonces los autovalores serán estos y sus autofunciones es. Y por último, ¿cierto? Si tengo la derivada y después tengo L, los autovalores serán así y las autofunciones dadas así. Por ejemplo, tengo mi ecuación de onda, ¿ya? Entonces, traducir esta ecuación de onda en ahora va a estar dada con respecto a m es esa ecuación, con respecto a n es esa ecuación. Con las condiciones iniciales, el problema Sturm-Liouville será m2' de x más lambda m es igual a 0, la derivada de m en 0 es igual a la derivada de l en 0, ¿cierto? Este es el problema, fíjense que aquí está, este es m' de 0 y este es m' de l. Dice que son iguales y los dos van a ser. Así que esa es la
condición de frontera, ¿cierto? Y por las proposiciones que vimos, sabemos ya de que sus autovalores son eso y sus autofunciones son esto de aquí. Si no necesitamos encontrarlas, ya sabemos. Entonces, si yo tengo el valor de las autofunciones, los autovalores, ¿cierto? Estos se van a reemplazar en el valor de lambda para el n. Entonces, ahora yo veo, miren, esto es todo positivo, así que la ecuación característica va a ser k cuadrado más n cuadrado pi cuadrado partido por l cuadrado es igual a 0. Y entonces, las soluciones serán de la forma nn igual a cn por coseno de n pi partido por l. Me faltó el c. C cuadrado por c t más dn por seno de n pi c partido por l. Esas son las ecuaciones. El único problema aquí es que como es para n entre 0 hacia adelante, esto es para n mayor o igual que 1. Y para cuando vale 0, fíjense que n0 de t va a ser igual a 0, porque n vale 0. Entonces la ecuación diferencial es esta de aquí. Es un medio por c0 más d sub 0 t. Claro, porque si derivo con respecto a t va a ser n sub 0' de t es igual a una constante. Vamos a llamar d sub 0. Y si ahora yo integro de nuevo con respecto a t, va a ser d sub 0 t más c sub 0. Bueno, ese es un medio, es para que funcione bien las cosas. Como son constantes, le puedo poner un medio en las constantes. Entonces tengo n sub 0 y tengo el nn para todos los n positivos. Entonces las soluciones son los un, que son los mn, nn. Entonces son soluciones de esto. Es decir, la solución es esta serie. Entonces u de x, t va a ser la serie en 0 y después desde 1 en adelante me queda así. Muy bien, pero fíjense que nosotros hemos usado estas dos nomás. Y nosotros tenemos el problema que me falta encontrar esto. Necesito que también cumpla esa condición. Entonces, para encontrar esa solución, lo que vamos a hacer es recordar lo que son series. ¿Cuáles son las propiedades de series? Las series de Fourier son series relacionadas con funciones trigonométricas. Entonces, vamos a transformar, o sea, no es transformar, solo identificar. Aquí yo tengo el c sub 0, ¿cierto? Y aquí este dn en adelante. Pero si yo evalúo f de x es u de x, 0. Si el t vale 0 aquí vale 0, aquí vale 0, aquí vale 0 y aquí no hay t. Entonces si vale 0, esto es 0, entonces me queda c 0 medios. El coseno de 0 es 1, así que me queda seno de 1, cn por 1, por coseno de n pi partido por lt, del x. Así que me queda eso. Y el seno es 0. Si yo hago el g de t, tengo que derivar esto, ¿cierto? Y si yo derivo esto, u' de x, t, va a ser igual. Esto es constante, me queda de 0 medios más la suma de dn igual 1 hasta infinito con la deriva del coseno menos cn n pi c partido por l por seno de n pi c partido por lt, ¿cierto? Más dn más dn n pi c partido por l
La derivada de seno es coseno de n pi c partido por lt. Y todo esto por el coseno de n pi x partido por l. Este no se multiplica, o sea, no se deriva porque este depende de x. Entonces, si yo hago ahora el t igual 0, aquí me va a quedar 0 y aquí me va a quedar 0. Entonces, u' de x, 0 va a ser igual a d 0 medios más la sumatoria de n igual 1 hasta infinito. Este es 0, ¿cierto? Y este es coseno, es 1. Entonces me queda más de n por n pi c partido por l. Ese es 1 y me queda por coseno de n pi partido por l x. Esa es el u', que es exactamente el de aquí. Ya, entonces tengo f de esa forma y el g de esta forma. Entonces, fíjense, los coeficientes de Fourier, que estas son series Fourier porque tienen formas trigonométricas dentro, los coeficientes de Fourier, es decir, estos de aquí, estos son los coeficientes de Fourier. En este caso, c sub 0 es igual a 2f de x. Lo despejo de ahí. Y todos los c sub n va a ser igual a 2 partido por L. Bueno, lo que está aquí. El coeficiente de Fourier, este de aquí, es por fórmula 2 partido por L, el largo, por la integral entre 0 y L de la función evaluada en S, ¿cierto? F, por el coseno. Y si uno calcula esa integral, yo voy a poder encontrar los valores de los C sub n. De la misma forma, los dn son 2 partido por n pi c, ¿cierto? Es todo esto. Fíjense que en realidad es todo esto. A ver, usando la misma fórmula anterior, este coeficiente de n por n pi c partido por L es igual a 2 partido por L por la integral entre 0 y L de g de cs por coseno de n pi partido por L x. Perdón. Estamos cambiando la variable. Bueno, pero entonces dn va a ser, simplifico los L, entonces dn es igual a 2 partido por n pi c por la integral entre 0 y L de g de s por coseno de n pi partido por ls. Entonces, si yo integro esto, voy a poder encontrar los coeficientes y los reemplazo acá y por lo tanto encuentro la solución. Eso es lo que tengo que hacer ahora para encontrar la solución. Ya, hasta aquí lo dejamos hoy día.